Advertencia. Necoeteuritmia no se hace responsable de las declaraciones, opiniones o puntos de vista expresados por los invitados. ¿Te gusta lo que hacemos? ¿Quieres ayudarnos a seguir creando contenido con alma y corazón? Ahora puedes apoyarnos en Ko-fi. Hazte seguidor, conviértete en mecenas o deja tu donación puntual y forma parte de esta aventura. Cada aporte, por pequeño que sea, marca la diferencia. Contenido exclusivo, agradecimientos especiales y mucho más te esperan. Apóyanos en Ko-fi /Necoeteuritmia y ayúdanos a seguir creciendo. Porque crear es mejor contigo. Hola, hola, soy Almo de Andrés, bienvenidos a Necoeteuritmia. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra web, necoeteuritmia.com, que sonamos en iVoox, YouTube, Patreon, Ko-fi, Podimo, Spreaker, etc, muchos sitios más. Y que puede ser mecenas, como lo son Terroristas de la Música, Irene Villalba y Sergio López, a través de nuestro canal de iVoox, o a través de Patreon, patreon.com /Necoeteuritmia, o a través de Ko-fi, ko-fi.com /Necoeteuritmia. Y ahora sí que sí, os voy a dejar con la rueda de prensa que el pasado 28 de mayo fuimos al Teatro Español en Madrid para acudir a la rueda de prensa, como he dicho antes, sobre la obra El Barbero de Picasso, de Borja Ortiz de Gondra. Estuvimos escuchando lo que nos decían Pepe Villuela, que hace de Picasso, y Antonio Molero, que interpreta a Eugenio Arias. Además, en esta rueda de prensa estuvo Borja Ortiz de Gondra, que es el autor de la obra, y Chiqui Caravante, que es el director de El Barbero de Picasso. Así que nada, os dejo con la rueda de prensa y atentos a qué nos dijeron. La obra se estrena el 5 de junio y termina el 20 de julio en el Teatro Español. Y ahora os digo exactamente dónde. Vale, en el Teatro Español, en la sala pequeña Margarita Xirgu. Así que nada, aquí os dejo con la rueda de prensa. Hasta pronto. Buenos días, bienvenidos a todos al Salón de los Balcones del Teatro Español. Saludamos a los cientos de cibernautas que nos siguen en estas ocasiones y nos encontramos reunidos para presentar una obra que es un estreno universal, esas cosas que pasan en este teatro de vez en cuando, y en este caso es El Barbero de Picasso, de Borja Ortiz de Gondra, que también se encuentra con nosotros. También está el señor Chiqui Caravante, conocido por sus travesuras y sus andanzas con Club Caníbal, etcétera. El señor Pepe Villuela, Antonio Molero. Y bueno, pues en estas latitudes están los dos actores que completan el reparto, que son José Ramón Iglesias y la gran Mar Calvo. Bien, todos ellos conforman la compañía que va felizmente a estrenar esta delicatessen en la sala pequeña Margarita Xirgu del Español. Voy a decir la fecha correctamente. No la voy a decir correctamente, sí, del 5 de junio al 20 de julio. Una temporada estival donde no hay nada más refrescante que enfrentarte a la historia que propone Borja desde el texto y a la locura seguramente razonablemente estructurada que van a hacer estos señores y estas señoras en la sala pequeña. Así que voy a pasarle el micrófono después de darles la bienvenida a Chiqui para que se lo pase a su vez a Borja o hablen entre ellos o se lo pongan entre unos y otros. Y vamos a empezar por Borja, sí, que es yo creo que el origen de todo esto. Buenos días, muchas gracias por venir. Yo no tengo mucho que contar, solamente decir que esta es una obra que no pretende ser un retrato exacto de lo que pasó entre Picasso y este barbero en los años 50 en Valois, en Francia. Es una comedia que trata de imaginar qué pudo pasar entre aquellas personas. Con lo cual no es una obra documental, no es una obra política, no es una obra histórica, es una obra que trata de dos seres muy distintos. Uno es el más grande genio del arte del siglo XX y el otro es un humilde barbero. Dos personas a las que en principio nada une
y que curiosamente descubren todo lo que tienen en común, que es el exilio, la pasión por la tauromaquia y un sentido muy profundo de la amistad. Esto les llevará a convertirse en una pareja inseparable, pero también a discutir día sí, día no, porque comprenden que la amistad no consiste en aceptar al otro imponiéndole como quieres que sea, sino aceptarlo con sus particularidades. Y nunca están de acuerdo en nada, hasta que aparece una cabra, que no vamos a desvelar, es fundamental en la función, que desembocará en todos los malentendidos, que al final tratan de explicar cómo esta, que yo llamaría más bien una comedia dramática, una comedia con trasfondo, cuenta la nostalgia por un país perdido de dos personas que se han quedado varadas en una tierra, en un lugar que ya no existe. Muchas gracias. Sí, ¿todo el equipo? Sí, el equipo... Bueno, sí, ahora lo digo, ahora lo cuento. Voy a empezar por la obra. Lo que me atrajo a mí fue la historia de amistad y que ellos encuentran en el otro o construyen entre los dos una España que perdieron, que ya no existe y que solo existe cuando están juntos. Son una generación perdida, una generación con principios que echa de menos la libertad por la que lucharon, y entonces en esa barbería, que es como una isla, se construye ese país que añoran. Y bueno, aparte de Antonio, bueno, yo he tenido mucha suerte, porque es como Borja, que es un tipo de teatro, nos ha permitido, el texto estaba muy bien, pero nos ha permitido magrearlo, hacerlo nuestro y jugar con él. Y he tenido mucha suerte porque he cocinado con muy buenos ingredientes. Pepe, Antonio, Mar y José Ramón han sido muy generosos, han jugado mucho. Después Salva Caravante, mi hermano, está haciendo el vestuario, que está estupendo. La escenografía de Walter Arias, con su ayudante, con Víctor Longas, que también estoy muy orgulloso de esa escenografía, digo, de lo que estamos haciendo. Está Pablo Martín Bravo. Pablo Martín Bravo, quería decir los dos apellidos. Martínez Bravo. Majo, mi ayudante, bueno, todo el equipo. Y he tenido mucha suerte de estar acompañado de ellos, y después ha sido un proceso muy gustoso y tenemos muchas ganas de enseñar la obra, que eso yo creo que es buena señal. Buenos días a todas, todos los presentes y a aquellos que nos acompañan también virtualmente. Saludos. Sí, para nosotros esta mañana es especial porque ponemos, digamos, sobre la mesa, sobre el tapete, lo que dentro de poco va a estar sobre el escenario y en lo que llevamos trabajando bastante tiempo. Empezaría hablando de lo que ha sido el proceso, que ha sido delicioso. Porque, bueno, si ya te gusta hacer teatro, además encuentras personas con las que poder llevarlo a cabo te acompañan de una manera tan amable, tan creativa, tan generosa, pues todo se hace mucho más fácil. Hemos estado con el texto, como dice Chiqui, pues muy pegados a él, pero también saliéndonos y con posibilidad, sobre todo gracias a la generosidad de Borja, de hacer cambios que no son sustanciales porque la obra es lo que él escribió, pero sí que nos permitían, como él mismo también reconocía el día y nos decía el día que vino al ensayo, el teatro cuando se escribe está vivo y se sigue moviendo, y más cuando lo mueves tú y estás en escena y empiezas a tener ideas que, bueno, que al autor pues muchas veces no le gustan, ¿no? Porque se aferran demasiado a su texto. Borja ha sido un autor, bueno, no ha sido, es habitualmente, pero en este caso lo ha vuelto a demostrar, alguien con un conocimiento teatral importante, porque sabe que su texto constituye la columna vertebral, pero todo lo que después se va generando alrededor de él puede no haberlo tenido en la cabeza. Si entrara en contradicción, seguramente no nos habría dejado. Y yo diría, después de esta apología de este tiempo de trabajo, que lo que hemos llegado a conseguir, como también Borja ha dicho, no es un retrato
de Picasso, ni de Eugenio Arias, ni de Jacqueline Roch, que era la mujer que estaba con él en aquel momento, ni siquiera de ese otro personaje que quizá no tenga una atadura real tan evidente como la tienen los otros tres, como es el Valdés, que interpreta a José Ramón, conforman una especie de fantasmagoría, yo diría. No es un biopic. No intentamos en absoluto reproducir momentos de una forma fiel, sino de una forma más bien evocadora y ensoñadora. Creo que el teatro, la realidad, como además se defiende en la función, es una cosa y el arte, lo que se crea, es otra, conforma otra realidad distinta. Entonces, lo que yo creo que hemos llegado a construir es lo que habitualmente se consigue también en el teatro, que es una fantasmagoría. Es una ensoñación, es un ejercicio creativo alrededor de un personaje que por otra parte todos creemos conocer, y me estoy refiriendo ahora a mi personaje, porque es Picasso, y quien no conoce el nombre de Picasso. Pero ¿quién conoce a Picasso? Absolutamente nadie. Nadie sabe lo que pasaba por aquella cabeza, es imposible. Lo tenemos que reconstruir a base de su obra, a base de los testimonios de otras personas, y los testimonios son muy contradictorios. Picasso para algunas personas era un auténtico monstruo y para otras era sencillamente un genio, y para otras pues ni más ni menos que un ser humano, que un hombre, con sus contradicciones y sus dificultades incluso para entenderse a sí mismo. Entonces, pues claro, con esos mimbres nosotros hemos jugado, que es lo que uno hace cuando hace teatro, jugar con los elementos que tiene, elementos conceptuales, elementos emocionales, y luego pues elementos también muy coyunturales del momento en el que estás viviendo tú y con los compañeros y compañeras con los que te relacionas, con lo cual lo que tenemos, que nadie espere ver eso, un biopic ni una reconstrucción historicista de aquel momento. Hay una serie de elementos como son el exilio, o como son la amistad evidente entre Eugenio Arias y Picasso, como son también la relación que Picasso mantenía con su mujer, con Jacqueline Roch, pero sobre todo yo también hay versiones. Y nosotros pues lo que hemos hecho ha sido eso, soñarlo y ahora compartir ese sueño para que los espectadores pues continúen también soñando con Picasso, soñando con aquella España en el exilio, soñando con lo que viene a ser el amor, soñando con lo importante que es la amistad. Teatro, es decir, el teatro está en la vida y construye también la vida y nace de la vida y nos devuelve cosas que no son de la vida pero que nos ayudan a vivirla. Bueno, no sé si he sido claro, creo que no. Pero es que sigo soñando, ¿no? Y estoy deseando, y estoy así, creo que se entenderá mejor, estoy deseando que llegue el día 5, que entre el público, porque es lo que nos falta ya para completar lo que siempre queremos hacer cuando hacemos teatro, ¿no? Complacer al público y hacerle pasar buenos ratos o malos, pero que les sirvan para su vida. Así que esperamos que a partir del día 5 el teatro esté lleno hasta que nos marchemos y que la gira, que se augura larga, pues también nos permita seguir desarrollando este elemento vivo que es El barbero de Picasso de Borja Ortiz de Gondra y dirigida por Chiqui. Ya está. ¿Y Antonio Molero? Yo no sé para qué he madrugado yo, para venir aquí. Sí. No, en serio, está todo dicho, prácticamente está todo dicho. De aquí en adelante todas las ruedas de prensa. Lo tiene claro, y es verdad, ha sido un proceso maravilloso. Hemos jugado como niños chicos y hemos un poco vuelto a estos procesos que le gustan a un actor, ¿no? Que es el puro disfrute de interpretar y de buscar qué tienes que interpretar. Ha sido una búsqueda muy placentera. Esto es lo que tengo que decir yo con respecto al proceso, ¿no? Y eso, deseando ya que venga el respetable, también empleando un término taurino, que se habla mucho de toros en la función, y que decida si le gusta o no le gusta. Las comedias son así, las comedias llega un momento ya al final del proceso que ya no te hace gracia porque lo has repetido muchas veces, ya necesitas que alguien, oír una risa en algún lugar donde no te lo esperas o que, bueno, pues al final la partitura de la comedia se completa
cuando viene el público. Así que nada, estamos deseando, como dice Pepe, que empiece el espectáculo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la presentación. Os recuerdo que es una coproducción entre el Teatro Español y Amor al Teatro, la compañía de Cuca Villén, que se va a encargar después de la gira, etcétera, y que estamos encantados de contestar a vuestras preguntas, claro. Si las hay. Buenos días. Hay una canción de Sabina que dice que no hay nostalgia peor que lo que nunca jamás sucedió. Yo me gustaría preguntarle a Borja si el texto hay un enfoque de relamerse las heridas o es un mensaje o pretende dar un mensaje positivo, como nos han explicado Pepe y Antonio, y fundamentalmente eso sería con lo que, desde tu punto de vista como autor, nos podríamos quedar. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Yo soy de los que creo que el teatro no tiene que dar ningún mensaje. Realmente lo que pretendemos es que los espectadores vengan y saquen sus propias conclusiones. Lo que hemos tratado de contar en esta función es cómo estos hombres sueñan una España que no existió. Todos sabíamos que no existió. Y quizás el espectador pueda pensar qué hubiera ocurrido si sí hubiera existido y si Valdés hubiera podido regresar Arias hubiera podido regresar a España, que es un poco el motor dramático de la comedia, es que quiere regresar y no puede porque no tiene el pasaporte adecuado, tiene el pasaporte de la República. Pero para mí lo que cuenta la función no es una nostalgia, sino unas ganas de vivir. Hay algo muy hermoso de ver, y yo creo que no se ha contado tanto en el teatro, que es la amistad entre dos hombres que se comen la vida de dentelladas. Son gente que disfruta con los toros, con la comida, con todo. Y esto me parece que es algo muy bien contado, además, por estos actores, y que si da algo es, aparte de mucha risa en muchos momentos, da muchas ganas de vivir. Si eso se lo lleva al público, fenomenal, pero yo no creo que haya que darle ningún mensaje. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de internautas. Raúl Losane de La Razón pregunta: ¿cuál es el tema fundamental, la amistad? ¿Cuál es el episodio real y qué queda de él en la obra? Hay que decir que la obra está publicada, ¿no? Es que son muchas. Vamos una por una. ¿La puedes repetir? Sí. ¿Cuál es el tema fundamental, la amistad? ¿Cuál es el episodio real y qué queda de él en la obra? ¿Cuál es el tema fundamental? ¿La respondes tú? Bien, yo creo que lo fundamental es el afecto, tanto el afecto hacia su amigo, Arias, que es absolutamente real, el afecto hacia Jacqueline, que pues también fue real y que tiene sus claroscuros, evidentemente, como toda relación sentimental, y luego pues con ese personaje imaginario, porque no existió, ¿no? Valdés es el único personaje que aparece en la función, del cual no tenemos una constancia real, pues también hay un afecto, el afecto hacia una tercera persona a través del barbero, pero yo creo que el tema fundamental es ese, el del amor y el afecto, y cómo las personas en las circunstancias que estén viviendo en cada momento sobreviven, sobre todo gracias a esos abrazos, a ese afecto, al amor que se tienen, y a las desavenencias, evidentemente, que también existen. Es lo que nos constituye, y yo creo que es lo que va a servir de motor para alimentar esas ganas de vivir, ¿no? que de alguna manera también nos gustaría que se contagiara a la gente en un momento tan terrible como el que estamos viviendo. No sé cuál era la segunda pregunta. Creo que era para mí. ¿Cuál es el episodio real y qué queda de él en la obra? Vale. El episodio real es que efectivamente existió este barbero, Antonio Arias, que se hizo amigo de Picasso. Perdón, Eugenio Arias. Vale, es muy pronto por la mañana, las ruedas de prensa deberían hacerse más tarde. Segunda toma, ahora la voy a hacer bien.
Vale. Realmente, en 1950, en Valoris, en ese pueblo del sur de Francia, Eugenio Arias se hizo amigo de Picasso y establecieron una relación en la que, puesto que uno no quería cobrarle al otro porque eran camaradas de partido, Picasso le iba pagando con obras de arte, ¿vale? Esto es real. Y es real otra cosa que es fundamental la función. Picasso hizo una famosísima escultura, la escultura de la cabra, hecha con desechos, y no se le ocurrió otra cosa más que pedir o insinuar que le regalaran una cabra real para ver cómo convivía con la escultura y para ver si la realidad se contagiaba del arte y el arte de la realidad, ¿vale? Esto son los miembros reales con los que yo empecé a trabajar y a partir de ahí, como hemos contado muy bien, enloquecimos porque yo pensaba que no se puede hacer teatro documental sobre Picasso. Es un personaje demasiado grande. Y además porque Eugenio Arias, cuando yo escribí la obra, era una persona que todavía estaba viva. Esta obra yo la escribí en 2010. Y me parecía que no podía encarnar a una persona real sin tratarla. Y en muchas entrevistas que encontré y en todo lo que leí sobre ese momento, siempre ponían de relieve el humor que había entre ellos, cómo no se tomaban nada en serio, cómo podían pelearse a muerte y al día siguiente o a los 10 minutos terminar con una risa. Y de ahí vino esta idea de convertirlo en una comedia y, digamos, el referente está de lejos, pero yo insisto, como ha dicho muy bien Pepe, hemos imaginado, fantaseado qué pudo ocurrir ahí. Y si alguien está muy interesado en saber los datos reales, muy cerca de aquí, en Buitrago de Lozoya, existe el Museo Eugenio Arias Colección Picasso, constituido por todas las obras que realmente Picasso le regaló al barbero y que el barbero donó al pueblo del que había tenido que salir en 1939, que es Buitrago de Lozoya. O sea, si alguien quiere saber la historia real, en ese museo la puede seguir. Gracias. Raúl tiene otra pregunta para el director del Español. Dice, la obra creo que se publicó en 2013. ¿Se había estrenado antes? ¿Por qué le ha interesado a Eduardo Vasco ahora y cómo se relaciona con la línea de programación que lleva el Español? Allá voy. Sí, efectivamente la obra se había publicado. Borja y yo estuvimos hablando de la obra pues casi al poco de saber yo que venía aquí a trabajar. La línea de programación del Español, como todo el mundo sabe, porque lo he dicho hasta en arameo, Raúl, ¿no estás ahí? Es repertorio. Es decir, el repertorio, nosotros teníamos que marcar un límite porque tenemos a Nave 10 haciendo, digamos, creación casi inmediata, ¿no? Textos recién escritos. Y mi límite prácticamente, que tampoco es que sea muy rígido, pero es el límite con el que estamos trabajando ahora mismo, sería un poco lo que llamamos la generación Bradomín, ¿no? Que sería un poco la generación a la que Borja está adscrito, porque lo ganó, de hecho. De hecho, se lo estrené yo, por cierto. Y encaja perfectamente en la línea porque es un texto dramático de gran calidad, que digamos, avalado por una trayectoria larga de Borja Ortiz de Gondra, que no hemos hablado de esto, pero Borja es un autor que no solo ha tenido muchos éxitos y ha estrenado muchas piezas, incluso en este teatro, sino que es una de esas voces que son incontestables, porque pertenecen ya a la historia de nuestra dramaturgia. Es tal cual. Esta es un poco la cuestión, es decir, nosotros tratamos de hacer teatro a partir de textos, es decir, de textos dramáticos de autores pues que tengan ya una cierta trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo tenemos ahí esa especie de límite, pero no quiere decir nada. Podemos hacer un texto de un británico extraordinario que está triunfando en los escenarios allí. Es decir, hacemos teatro de texto, teatro de repertorio. El repertorio es todo aquello que incorporamos a nuestro bagaje como cómicos o como profesionales o como espectadores y que para nosotros es significativo y merece la pena hacerse. Muy bien, volvemos a la sala. Hola, buenos días. Quería hacerle dos preguntas a Pepe Villuela. Todos sabemos que los grandes personajes son muy difíciles de aprehender, es decir, aprender con H. No sabemos por dónde cogerlos.
Entonces, la primera pregunta sería si en algún momento cuando te propusieron el papel representar a Picasso, tuviste algo de miedo, de inquietud. Esa es la primera. Y la segunda, es muy cierto lo que has dicho antes, nadie ha conocido a Picasso, al menos de los que estamos aquí. Y se han dado muchas versiones de él. Yo creo que los artistas se expresan a través de sus obras. Luego lo que haga el artista en su vida privada, me parece, yo como público, no me interesa. Me interesa su obra. Hace poco Barceló inauguró una exposición y habíamos un montón de periodistas y Barceló decía, es que todo está ahí. Claro, yo no tengo que explicar nada. Entonces, la pregunta, ¿qué imagen se lleva el espectador de Picasso después de tu interpretación? Gracias. Buenos días. ¿Tu nombre, perdona, es? ¿Tu nombre es? Mario. Vale, Mario, pues encantado de responder a tus preguntas. La primera, es si he sentido inquietud o miedo. Sí, siempre, pero es un miedo constructivo, el que uno tiene cuando se... La palabra enfrentar en este caso no me gusta, ¿no? Cuando uno se acerca a los personajes que tiene que interpretar, y más sobre todo si tienen la envergadura de Picasso, que insisto, todo el mundo creemos conocer porque conocemos su nombre, pero que en el fondo es un auténtico desconocido, creo que incluso para él mismo. Entonces sí, mucha inquietud. Pero creo que la clave para trabajar cómodo es la de no creer que vas a hacer nada extraordinario, es decir, sino que simplemente vas a hacer lo que sabes hacer o lo que crees que sabes hacer, que es jugar al teatro. Entonces, ¿quién es Picasso para mí después de todo este proceso? Pues sigue siendo el mismo que era, es decir, un auténtico desconocido, pero lo que yo voy a interpretar es ese fantasma, esa fantasmagoria que he construido. Con inquietud, sí, pero también con muchísimo respeto. Es decir, yo no puedo ocultar, y no tengo por qué hacerlo tampoco, que cuando oí hablar de Picasso para tener que representarlo, una de las primeras cuestiones que me vino a la cabeza es precisamente lo que tiene que ver con su carácter, con su vida privada, más que con su obra, ¿no? Ese, digamos, prejuicio existente en la sociedad en este momento con respecto a su trato a las mujeres. Eso me preocupaba muchísimo. Y una de las primeras cosas que comenté con Borja y con Chiqui y con el resto del equipo era que creo que eso debería estar de alguna manera presente, es decir, no obviarlo. Y creo que está. Creo que ya estaba en el texto y que ahora mismo pues se ve claramente, pues al menos la dificultad que él tenía para relacionarse de una manera que pudiéramos entender como digamos, muy aceptable, ¿no? Hay claroscuros con respecto a eso. Y si uno lee las biografías de Picasso que tienen que ver con esto, tanto la de su mujer la de François Gillot, que no llegó a ser su mujer, pero sí fue madre de sus hijos, que es una biografía completamente descarnada y que habla muy mal de él, la tiene que contraponer a lo que es la otra biografía escrita por Pepita Dupont con respecto a Jacqueline Roch, que es su última mujer, en la cual todos son halagos y todo es encumbrar a Picasso no ya como artista, sino también como ser humano. Bueno, hay que jugar con esos elementos, meterlos en la olla de la pócima y de ahí extraer lo que tú buenamente puedes, ¿no? Entonces, pues ese miedo se ha ido diluyendo en la medida en que, insisto, hemos hecho lo que hemos sabido o lo que hemos querido o sabido contar con respecto a Picasso. Y ahora, a la segunda pregunta, bueno, pues ¿cuál es la imagen que va a quedar de cara, o sea, que el público va a extraer de ahí? Pues habrá que preguntarle a ellos. Pero yo espero que haber conseguido mostrar a Picasso con una complejidad lo suficientemente grande como para que no haya un juicio sobre él. O un prejuicio establecido desde la función, sino que la gente, bueno, pues pueda construir también. Hay una entrevista a Paloma Picasso en uno de los documentales que hemos visto, en el que ella, para mí fue clave en este proceso de construcción y de búsqueda. Ella decía: mi padre no era un monstruo, mi padre no era un genio, mi padre era un hombre
con sus complejidades, sus claroscuros, sus contradicciones. Entonces hemos intentado buscar el hombre Picasso. No mostrar el monstruo y no mostrar tampoco el genio. Es un hombre que se enfada con su amigo Eugenio porque le dice la verdad, lo que él siente, dice con respecto a su pintura, y él con su superego de artista reconocidísimo pues no es capaz de encajar una crítica, pero al mismo tiempo admira a un hombre que es capaz de decirle la verdad. Y de la misma manera pues tiene una relación con Jacqueline, con su mujer, que es de profundísimo amor, pero al mismo tiempo también por donde de pronto aparece una especie de fiera minotáurica que le sale de las entrañas y que bueno, pues ella sabe gestionar, le torea, lo lleva, ¿no? Él se identificaba muchísimo con el toro, más que con el torero. Lo que quiero decir es que el mosaico de imágenes y de sensaciones que nosotros hemos tenido es lo que hemos intentado plasmar ahí y no establecer un juicio sumarísimo sobre Picasso, ni siquiera una descarga de los que pudieron ser, que no lo sé, sus males como ser humano, diciendo era un genio y por lo tanto hay que consentirle todo. No, creo que el público sacará sus propias conclusiones y nosotros hemos intentado retratar, o al menos eso es lo que yo creo, al hombre, más que al monstruo o al genio. El hombre Picasso, que era capaz de grandísimas cosas en el arte y de otras que en el amor, pues unas mujeres dicen que era terrible y otras que no. La complejidad, no hacer un retrato sesgado ni en un sentido ni en otro. No salvar y decir, no, Picasso no hacía esto, Picasso no hacía... No lo sabemos, no tenemos ni idea. Por eso hablaba de fantasmagoría al principio, y es una fantasmagoría construida a través de esos retacitos. Y luego yo sí voy a preguntarle al público, es eso que tú me has preguntado a mí, Mario, ¿qué has visto de Picasso? ¿Qué Picasso has visto? Y seguramente habrá mucha gente que dirá, pues me falta esto, me falta lo otro, o me sobra. Bien, perfecto, el teatro está para eso, para que discutamos y hablemos como Picasso con su barbero. Es muy fácil. Para un actor como tú, que es poliédrico, que has navegado por muchos personajes, ¿la última obra de teatro siempre es la más importante? La última obra de teatro que interpretas. Sí. Bueno, en el momento en el que la estás haciendo, las otras se te han olvidado, ¿no? Pero yo diría que sí, porque, bueno, en este afán que además me parece muy, muy recomendable de vivir el momento, el presente, pues sí, en este momento Picasso para mí es el personaje central, por lo menos hasta que se estrene, ¿no? Ahora mismo sueño con él, vivo con él, desayuno con él. Y sí, yo diría que sí, que en este momento Picasso es el personaje más importante de los que he hecho, porque ahora tengo que estar muy presente con él.